tardes, compañeras y docentes. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Americana de la asignatura Proceso Lingüístico en la Educación Infantil del cuarto semestre. Mari Ramos y Emily Patricia Alviar hablaremos un poco sobre el trastorno del lenguaje y más adelante vamos a hablar sobre la logorrea. Cuando se habla de trastorno del lenguaje infantil, cuando los niños no desarrollan las habilidades de comunicarse y la capacidad del lenguaje con normatividad. Estos trastornos pueden ser más frecuentes en los niños y la dificultad en cuanto a la comunicación aparece generalmente durante sus primeros años de vida, especialmente cuando comienzan a hablar. Es importante resaltar que el diagnóstico y la intervención proceso son fundamentales para conseguir un desarrollo adecuado de la capacidad del niño. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? Se conoce como trastorno del lenguaje o del habla a los problemas de comunicación o de otras áreas relacionadas con este, como la función motoras orales. Estos trastornos, como el trastorno del lenguaje expresivo, dificultad de los niños su capacidad para construir oraciones claras al momento de hablar y también puede tener dificultad en cuanto a la comprensión de lo que otros dicen para establecer los pensamientos o palabras ambas. Los trastornos del lenguaje no pueden ser comparados con la dificultad para escuchar o con los trastornos de hablar, debido a que los niños con trastorno del lenguaje no tienen problemas para escuchar o pronunciar palabras. El principal problema de los niños con este trastorno es dominar y aplicar las reglas del lenguaje, como la gramática. Los padres deben tener presente que para superar esta dificultad los niños tienen que someterse a un tratamiento específico. De lo contrario, los problemas de comunicación continuarán e incluso pueden empeorar. Bueno, las causas del trastorno del lenguaje pueden ser muchas y son muy variables. Algunas de ellas son ocasiones por una lesión cerebral e incluso pueden llegar a presentarse en niños con problemas de desarrollo, pérdida de audición, trastorno del espectro autista y dificultades de aprendizaje, entre otras causas, principalmente cuenta hereditarias, congénitas, perinatales y postnatales, además de las cuales menciona también que pueden deberse a las causas funcionales, es decir, debido a los funcionamientos patológicos de los órganos que intervienen en el lenguaje, pero también puede deberse a causas endocrinas que afectan el desarrollo psicomotor del niño. En el lenguaje encontramos lo que es el semántico, la comprensión, el pragmático, fonético, morfosistemático. Más que todo podemos definir, compañeras, este término porque lo encontramos como una alta aceleración, perdón, una alta alteración cuantitativa del flujo del lenguaje y que sin embargo esto se caracteriza porque las personas son muy aceleradas y tienen mucha dificultad para ser interrumpidos cuando hablan con otras personas. ¿Qué quiere decir? Muy pocas de las personas tienen como que ese feedback de escucharlas o de entenderlas muy bien por su tema de habla. Sin embargo, podemos ver que este tipo de síntomas, veamos que es como un trastorno neurológico, o psiquiátrico, donde más que todo las personas, por ser menores, pero menor de personas egocéntricas, pueden
digamos como que tener esos síntomas propios de este trastorno y que pueden llamarse como persona bipolar. ¿Qué quiere decir? Puedes tener, digamos, como que esa manifestación de la taquixiquia, que entre paréntesis lo podemos llamar como una aceleración del pensamiento. Vemos que este síntoma, por parte de la comunicación, como lo hemos escuchado, las personas no logran escucharlo bien y que sin embargo puede tener como este propio de esta fase, cada etapa que nosotros a veces no sabemos diferenciar o no sabemos decir qué sinónimo o qué es en realidad esta situación es lo que se está presentando. Sin embargo, la logorrea vemos que es como la expresión verbal y también es imparable e incesante cuando el lenguaje es acompañado a la vez al pensamiento. Por ahí encontramos mi compañera y yo unas palabras sobre ideofugitivo, perdón, o saltigrado. Estas dos palabras más que todo se relacionan porque estas, digamos que hace parte por las fases maniáticas, aunque también puede más que todo presentarse en las intoxicaciones por el alcohol o anfetaminas, que también lo hemos consultado como en la parte médica, lo que en realidad hace este síntoma. Sin embargo, una de las situaciones en que se habla logorrea o verborrea, más que todo lo podemos ver como un síntoma típico de los estados maníacos, como ya hemos hablado, entre comillas, el cual se puede también encontrarse en otras psicosis. Pero viendo muy bien este tipo de síntomas, lo podemos conseguir con un poco más en la aceleración patológica de la actividad psíquica. Es decir, en otras palabras, podemos ver que es un problema que causa que el pensamiento vaya demasiado rápido. Como lo podemos observar o podemos también ver que no solo se ven en las personas adultas, sino también en la parte de los niños, en la primera infancia. Entonces, nosotros involucramos esto, ya que a la hora de nosotros identificar, aunque no sabremos muy bien lo que es el término, pero sin embargo lo estamos como que viendo más allá y estamos también especificando, vemos que pueden encontrarse serias actividades que poco a poco podamos nosotros involucrar y a la vez también ellos realizan para tener ese tipo de, digamos, de evaluaciones o de procesos evolutivos. Característica del trastorno de logorrea. Es la necesidad constante de hablar. Las personas quienes lo manifiestan pueden tener una prosodio normal, aunque el ritmo va desde ligeramente acelerado a casi sin tener tiempo para hidratar la boca. Su forma de hablar es impulsiva, muchas veces desordenado y con un hilo argumentativo muy estructurado, pasando de un tema a otro sin que haya conexión. Uno de los aspectos más relacionados con la logorrea es el uso del neologismo, palabras nuevas sin una derivación clara, usando como sinónimo o sustituir palabras que no tienen relación o su significado es diferente, simplemente porque le suena bien. ¿En qué tiempo o etapa se da el trastorno de logorrea? Puede aparecer casos de logorrea transitorio en relación a una lesión cerebral aguda. En otras ocasiones es crónica secundaria a una lesión cerebral previa o a una enfermedad progresiva, y muchas veces no existe lesión cerebral aparente, por lo que atribuye algunos problemas psiquiátricos y se considera un rango atípico pero particular en la personalidad del individuo afectado. Por ahora no se ha establecido un grado de producción verbal necesario para identificarla. Tampoco existe una correlación clara entre la topografía de una difusión y el sistema de los casos con el trastorno. Se asocian a una lesión cerebral evidente, ya que se desconoce la corrección neuroquímica
exacta y en consecuencia se desconoce el tratamiento sintomático específico. Para poder tú trabajar en la parte de los niños, la verborrea o logorrea, podemos ver que esto lo podemos actuar ante niños con incontinencia verbal. Es muy importante tener en cuenta lo hablado y que sin embargo nosotros como maestros en formación debemos como que aprender o también tener esa capacidad de nosotros empapelarnos mucho más del tema, donde nosotros podamos identificar a estos tipos de niños que tengan este síntoma. Entonces vemos que una de las características o actividades que ellos podrían realizar es donde debemos enseñar y practicar la escucha activa, podemos también pensar antes de hablar, estructurar muy bien el discurso, aprender a respetar los turnos de palabras, podemos también emplear códigos de colores para establecer los turnos de palabra en casa o en clase, podemos también relacionar un tema, digamos, un ejemplo, los colores que ellos lo pueden identificar con tarjetas o tarjetones donde ellos lo pueden ver o también incluir con objetos, como que evolucionarles ellos y lo que hemos visto es que en general cuando están hablando muy rápido hay veces que personas que no logran escuchar o digamos que no les importa entre comillas, también tener como que esta actividad auditiva o esta actividad también de comunicación con las personas. Entonces hay diferentes características y actividades que nosotros los maestros podemos realizarlos y que en realidad es muy bueno tener. Muchas ¿Cómo se puede trabajar el trastorno de logorrea? En distintos casos se ha visualizado por neuroimágenes una posible lesión en el hemisferio derecho, fundamentalmente el lóbulo temporal. Algo importante que aparece demostrando es que cuando el discurso se lleva a cabo mentalmente, en silencio, las regiones cerebrales que se activan difieren algo de la involucrada cuando se habla en voz alta. Sería positivo que se ampliaran los estudios para conseguir descifrar la ubicación posible de las alteraciones cerebrales que pueden provocar este tipo de alteraciones en la velocidad semántica, pero todavía no hay un diagnóstico específico para trabajar con estas personas que tienen esta dificultad en el trastorno del lenguaje que se llama la logorrea o bigorrea. Espero que nuestra pequeña exposición sea de su agrado y puedan entender un poquito de lo que era la logorrea. Muchas gracias por su atención.